con las convicciones aprendidas en casa y enseñadas por la abuela. Aunque la mayoría de nosotros proviene del ámbito de la vida religiosa o de la vida del seminario, y para nosotros es como que muy natural hablar de la fe. Sin embargo, cada vez más la fe es un espacio arcano, lejano y distante, y no cuenta en un mundo que entiende el desarrollo como conquista tecnológica, mercado ilimitado y democracias tecnocráticas. Como cristianos no podemos permanecer ajenos a lo que acontece. El Hijo de Dios es un claro ejemplo de lo que significa tomarse en serio la realidad. Es por ello que hemos querido hacer de esta semana un diálogo con economistas, políticos, religiosos, arquitectos, teólogos, ingenieros, ambientalistas. Nos ocupamos de algo que nos atañe a todos, la casa común, y salimos a escuchar voces que pueden dialogar con la teología. De esto se trata, de hacer de la teología un espacio compartido, un lugar que forme parte del campus, de los alumnos, de las carreras y de la gente que quiere buscar cuidar esta casa común. La mesa está lista. Vengan invitados de todos los cruces de caminos y abramos un diálogo a favor de la vida, del país y de nuestra casa común. De nuevo a todos, bienvenidos. A continuación, escucharemos la conferencia a cargo del licenciado Luis Betancourt. El licenciado Betancourt es formado en Derecho en la Universidad Santa María, con diplomados en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Sistema Interamericano de los Derechos Humanos y Respuesta Humanitaria para los Refugiados, ACNUR. Actualmente es director general y miembro fundador del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía e investigador de Derecho Indígena de la organización CAPE 2017-2019. También ejerce como asistente de investigaciones de la Defensoría del Pueblo del año 2005 al año 2012. Es fundador de la Red de Defensores Indígenas de la Amazonía. Por favor. Bueno, muchas gracias, Padre Teixeira, decano de la Facultad de Teología de la UCAP, del ITER, al rector Arturo Peraza, a todos ustedes, a las autoridades universitarias por esta invitación, a todos los alumnos de pregrado, de posgrado de teología, en esta semana justamente de la teología. Cuando el Padre Teixeira, a través de Monseñor Johnny Reyes, obispo de Puerto Ayacucho, me hacen la invitación, yo tuve mis temores, mis dudas, porque bueno, la organización a la cual pertenezco, a la cual formo parte y mi persona propiamente, estamos dedicados más a una actividad de campo, una actividad técnica, una actividad social en los 7 municipios del estado Amazonas venezolano, de la Orinoquía, con pueblos indígenas Piaroa, Yecuana y Yanomami, sobre todo con estos 3 de los 19 que hay solamente en el estado Amazonas. Y luego en medio de esas dudas, de esos temores, de decirle sí, de decirle no, de venir a Caracas, de venir a esta universidad a compartir con ustedes, empecé a indagar sobre el Laudato Si y el Laudato Deum, que son los 2 documentos pontificios del Papa Francisco de la Iglesia Católica, donde habla justamente del cuidado de la casa común. Y me encontré de frente, antes del primer capítulo, en la introducción, esta frase del Papa Francisco que me motivaron a venir hasta Caracas a compartir con ustedes mis experiencias de campo sobre la situación socioambiental de la Amazonía y Orinoquía venezolana. Dice el Papa Francisco lo siguiente: las reflexiones teológicas o filosóficas sobre la situación de la humanidad y del mundo pueden sonar a mensaje repetido y abstracto si no se presenta nuevamente a partir de una confrontación con el contexto actual. Propongo brevemente considerar lo que está pasando en nuestra casa común a través de
la práctica, de la praxis. Entonces, voy a compartir con ustedes entonces mis experiencias, las experiencias de mis compañeros, de las comunidades indígenas, la actual situación que hoy mismo, en este momento, están padeciendo y también disfrutando los pueblos indígenas, porque no todo es mal, no solamente se trata de un panorama adverso, sino que también se trata de un panorama que conforme a las culturas indígenas han sabido sobrellevar todas esas situaciones a través de cantos, a través de expresiones culturales, a través de diálogos interculturales, a través de la caza, de la pesca, de la recolección, de una educación propia. Adelante. El Laudato Si y Laudato Deum, las encíclicas papales, digamos, vamos a recoger varios elementos de mucho interés y que están muy vinculados a lo que hoy día ocurre en el sur de Venezuela, del Tamacuro, Amazonas, Bolívar. Lo primero es que estos dos documentos nos hablan acerca de una conversión integral al cuidado de la Amazonía, reconocimiento y respeto por las culturas indígenas. El Papa Francisco textualmente dice que la iglesia de hoy debe tener rostro indígena, debe sumergirse en cada una de esas culturas, desde la experiencia propia en Puerto Ayacucho, en Amazonas y todos sus municipios, así como lo están haciendo desde hace 60 años las misiones salesianas en Puerto Ayacucho, La Esmeralda, Ratón, Mavaca, Parima, entre otros. La iglesia con rostro indígena, así dicen los obispos y las pastorales preocupados y ocupados por la defensa de la protección de la Amazonía. Se habla del reconocimiento de los cultos, la religiosidad y la espiritualidad de los pueblos indígenas. Muy importante además, y que la Iglesia Católica, la Iglesia del sur de Venezuela, ha sabido reconocer, ha sabido reivindicar, ha sabido interpretar cada una de todas esas manifestaciones religiosas y espirituales, que son muchas. Estamos hablando que solamente en el estado Amazonas hay 19 pueblos indígenas. Uno lo dice así y pareciera, bueno, 19 pueblos indígenas, sí, pero son 19 formas de ver la vida, de ver la cultura, de ver la espiritualidad, 19 formas de ver sus dioses y sus distintas formas de expresiones religiosas. Entonces, la Iglesia Católica tiene un llamado en este momento a adaptar su doctrina justamente a toda esa espiritualidad indígena, no solamente en la Amazonía venezolana, en toda la Amazonía suramericana conformada por 9 países. Estamos hablando de aproximadamente 7.4 millones de kilómetros cuadrados. Y todo esto nos deviene a lo que se llama una ecología integral, un concepto que aparece en estos documentos pontificios, que es lo que nos indica es que la ecología está integrada con todo, la naturaleza está integrada con todo, la Amazonía está integrada con todo, está integrado con el día a día, con la educación, con la salud, la interrelación que tiene cada uno de los habitantes de la Amazonía con su entorno natural. Pero entonces, ¿cuál es el punto de esta ecología integral? Y es a lo que quiero, a donde quiero aterrizar. Es que es un modelo a seguir, según nos cuenta el Papa Francisco en estas dos encíclicas, para todo el mundo, para todas las sociedades, ante una crisis climática sin precedente, una crisis social sin precedente, una crisis de capital sin precedente. Entonces, aquí está una de las respuestas que la Iglesia Católica, que los pueblos indígenas, que la Amazonía y Orinoquía venezolana están mostrando al mundo. Entonces, integrarnos en esta ecología. Los nuevos modelos de desarrollo sostenibles o los nuevos modelos de desarrollo solidario y sostenibles. Es lo que nos presentan los pueblos indígenas del sur de Venezuela y que están recogidos en el Laudato Si. Y estos nuevos modelos son alternativos o se presentan como nuevos modelos ante qué? Nuevos modelos ante los viejos modelos. Nuevos modelos ante una situación mercantilista de ver la Amazonía, de ver el agua, de ver las plantas, de ver los bosques, de ver los recursos naturales, de ver todos los minerales que hay muchísimos, por cierto, en el sur de Venezuela, pero lamentablemente se está viendo desde una lógica meramente
economicista, mercantilista, destructiva. Y no solamente destructiva de la naturaleza, de la madre tierra, de la casa común, sino también destructiva de las culturas indígenas, a nivel de cultura propiamente en general, pero también a nivel de desaparición física de comunidades indígenas, de líderes indígenas, de lideresas indígenas, de personas que están en este mismo momento huyendo a través de un programa de protección dentro del país o fuera del país, porque están amenazados por estos grupos potentados económicos o potentados de la mafia vinculados a la minería ilegal en el sur del país. Entonces, es importante reflexionar desde eso que está ocurriendo en este momento. A mí al final me llamó mucho la atención, me motivó mucho venir a Caracas porque es traer un mensaje desde las comunidades. Es traer un mensaje desde el terreno bueno, a cada uno de ustedes, estudiantes de teología y otros invitados, y que cada uno de ustedes, desde la posición en que se encuentren, desde la influencia que puedan ejercer, tomar conciencia sobre lo que está ocurriendo y ver cómo dentro de ese mismo grado de influencia podemos cambiar esta realidad. Y por último, yo creo que una de las más importantes es la visión ética y espiritual con la cual debemos ver a la Amazonía. Estaba revisando unos libros de historia y veía que en el año 84 un congresista dijo una frase para referirse al estado Amazonas y decía más o menos así, que el estado Amazonas o la Amazonía, el sur de Venezuela, eran estados parásitos porque no producían nada. Exactamente todo lo contrario es lo que ocurre. O sea, si hay una región del país que genera bienestar, no solamente a los venezolanos, sino al planeta entero, a la casa común, al mundo entero, es la región sur del país, del Tamacuro, Bolívar, Amazonas, por las grandes prestaciones, por las grandes funciones que cumplen sus ricos biomas. Y una de esas grandes funciones o dos de las grandes funciones que tienen, es absorber todo el dióxido de carbono que está disperso en la atmósfera, que es el causante número uno, al menos en un 90 y tanto % del calentamiento global. Entonces, todos esos bosques húmedos tropicales de la Amazonía suramericana, venezolana específicamente, la Orinoquía, y ese cuidado que los pueblos indígenas tienen con todos estos biomas, tienen nada más y nada menos que esa función de absorber el dióxido de carbono para mitigar los impactos que se están generando. Y otro de las grandes funciones que tiene la Amazonía venezolana, nada más y nada menos que generar lluvia. El sur de Venezuela es la zona que tiene más ríos, más cuerpos de agua, caños, morichales, humedales, y eso genera a su vez vapores, eso genera calores, y toda esta mezcla genera a su vez lluvias. Entonces, ahí se genera un fenómeno que se llama ríos voladores. Son lluvias que permanecen durante todo el año en toda la región sur de Venezuela y todo el continente suramericano donde esté el bioma amazónico. De tal manera que la Amazonía venezolana no es solamente una región que está llena de una selva tropical, de ríos, sino que de biodiversidad, de vida, de grandes funciones ecológicas, además grandes funciones para la energía. De allí, bueno, la represa del Guri le da energía eléctrica a gran parte de los hogares de Venezuela. Entonces, la Amazonía venezolana hay que verla desde una visión de cuál es la prestación que cumple, las prestaciones, los servicios que cumplen. Adelante. Y bueno, vamos a presentarles un poco cuál es la situación real de los pueblos indígenas del estado Amazonas específicamente. Me centro en el estado Amazonas porque es la zona donde nosotros estamos concentrados. En el estado Bolívar es muy poco donde nosotros abordamos, que es en el noroeste, la zona del municipio Cedeño, específicamente en el sector Parguasa, pero sí en todos los municipios del estado Amazonas. Y bueno, todo comienza con la invasión de los territorios indígenas, la invasión por grupos irregulares colombianos y brasileños. Toda la costa, digamos, la frontera este del estado Amazonas, eso está totalmente permeado por todos los grupos, los dos grupos más importantes de guerrilla que hay en Colombia, bueno, todos esos conviven también en el estado Amazonas. ¿Y en qué actividades? En actividades de minería, control territorial,
vinculados a temas de otro tipo de ilícitos, de drogas, afectación de territorios terrestres a través de la minería, la afectación de territorios terrestres con vocación agrícola y medios de vida para los pueblos indígenas. O sea que no solamente se está afectando toda esta capa terrestre, todos estos ríos, caños, sino que también se le está quitando la posibilidad a muchos pueblos indígenas de que puedan continuar con sus modelos de vida, que es la agricultura, la caza, la pesca, la recolección, entre otros. Esto, a su vez, la minería ilegal, la devastación de estos territorios, a su vez genera enfermedades por el contacto directo o indirecto con el mercurio, afecciones renales, cardíacas, neurológicas, problemas motoros, ataca principalmente a mujeres embarazadas, embrión y el feto. Desde hace algún tiempo, yo diría que hace aproximadamente 15 años, hay muchos casos de esto en el sur del río Orinoco, en el sur del estado Amazonas. No hay estudios que puedan dar, que haya estudiado estos casos específicos, pero son, digamos, los síntomas, las características. ¿Por qué no hay estudios? No hay interés por parte de los estados o del Estado de hacer estudios para garantizar la detección de todas estas enfermedades y, por consiguiente, atacar las afecciones. Entonces, una pregunta. Erosión, desaparición gradual o definitiva de las prácticas culturales que garantizan la vitalidad y continuidad identitaria de los pueblos indígenas. Por supuesto que cuando estos grupos irregulares están en territorios ejerciendo todo este tipo de actividad, a su vez se está atacando a las culturas. O sea, se está transgrediendo la cultura. Son culturas que antes vivían de una economía comunitaria y lamentablemente ahora en gran parte dependen de una economía ilegal. Y en medio de toda esa economía, por supuesto, un cúmulo de mafias, de narcotráfico, de desaparición de personas, de trata, de prostitución de jóvenes, de niñas indígenas. Entonces es todo un cuadro verdaderamente crítico, dramático, que vale la pena revisarlo desde lo emotivo, digamos, desde lo que está ocurriendo realmente, no revisarlo desde laboratorios de investigación social, de análisis, sino desde el padecimiento de cada familia, así como uno lo puede ver cada día en cada comunidad donde uno tiene que hacer trabajo de investigación, trabajo de diagnósticos de necesidades, trabajo sobre la crisis humanitaria que están viviendo los pueblos indígenas por estas razones que estamos compartiendo ahora. Y lo otro es desplazamientos forzados y movilidad de comunidades indígenas dentro y fuera del país a causa de la violencia. Esto es, fíjense, el Parque Nacional Yapacana, que es un parque nacional el más crítico en la actualidad por el tema de la minería ilegal. Estamos hablando de un parque de aproximadamente 33.000 hectáreas. Allí confluye todo tipo de de ilegalidades. Conviven grupos de ELN, grupos de FARC, grupos provenientes de Brasil, garimpeiros, otros grupos provenientes de Puerto Ayacucho, de Venezuela, del interior del país. Y eso ha generado que todo ese territorio, todo ese vasto territorio que antes era habitado por determinados pueblos indígenas, hoy día ya no estén. Se han ido, se han desplazado, se han movilizado a otra zona que no les es tan hostil. Se han ido hacia Puerto Ayacucho, se han ido hacia el Zipapo, en la zona de Lautana, han traspasado la frontera hacia Colombia. Entonces, ese es digamos, un núcleo donde uno puede analizar todos los impactos que está generando la minería ilegal. Entonces, uno ve en el departamento del Bichada colombiana o el departamento del Guainía en Colombia también, asentamientos indígenas. Pasaron de vivir dignamente en su comunidad a través de los cultivos o de los rubros alimenticios que le da su tierra para vivir en situación de mendicidad en otro país a causa de estos desplazamientos. En el Sínodo de la Amazonía, en el documento de los obispos, hablando, tratando sobre su preocupación por lo que está ocurriendo en el sur o en la Amazonía en general. Decía, o el documento del Sínodo dice, la movilidad humana en la Amazonía revela el rostro de Cristo empobrecido, hambriento, expulsado y sin hogar. Así lo dice Mateo 2:13, que está inserto en ese mismo documento. Entonces, fíjense cómo
se hace un símil a este Cristo empobrecido, hambriento, expulsado y sin hogar. Me llamó mucho la atención porque exactamente estas son las palabras para describir lo que está ocurriendo hoy día con los pueblos indígenas en el sur de Venezuela. Adelante. La situación de la Amazonía venezolana en términos de minería. Es importante, voy a comenzar a aclarar algo que me ha llamado mucho la atención. Okay. Que me ha llamado mucho la atención, que es el Arco Minero del Orinoco es un decreto presidencial que faculta, entre comillas, porque yo lo considero ilegal, al mismo Estado o a empresas a explotación minera. Pero el Arco Minero del Orinoco solamente tiene jurisdicción en el Estado Bolívar. El Estado Amazonas no tiene jurisdicción en el Arco Minero del Orinoco. Entonces mucha gente dice, bueno, el Arco Minero del Orinoco que está operando en el Estado Amazonas. No. Pero esto no significa que lo que ocurra en el Estado Amazonas sea mejor. Todo lo contrario, es peor. Porque si usted está ejerciendo minería a través de un decreto, se supone que deben haber unas formas, unos estándares para la extracción de minerales, etcétera. Pero como en el Estado Amazonas no existe el decreto del Arco Minero del Orinoco, entonces la minería se está ejerciendo de la peor manera. O sea, atentando de la peor manera contra los suelos y contra las personas de todo este rico bioma. El Estado Amazonas no tiene jurisdicción el Arco Minero del Orinoco, porque sencillamente que en el año 1989 se emitió un decreto que está plenamente vigente, que prohíbe todo tipo de minería metálica en todo el Estado Amazonas. Y eso fue a raíz de la devastación ambiental que se estaba generando en el año 89 sobre las cabeceras del río Orinoco y sobre una serie de matanzas que se estaban llevando a cabo contra los indígenas Yanomami. ¿Recuerdan la masacre de Hachimú, 1993? Entonces, todo eso tiene que ver con esto. Entonces, Arco Minero del Orinoco en el Estado Amazonas no existe, pero sí existe otra minería que es mucho más depredadora. Fíjense, cuando se emite ese decreto del año 89, solamente había minería en 2 municipios en el Estado Amazonas. Hoy, a 30 años después, hay minería en los 7 municipios del Estado Amazonas, incluyendo el municipio capital. Entonces se ha generado una economía generalizada de mafias y de minas, de destrucción, de muertes, de desplazamiento, de enfermedades, de grupos irregulares y todas estas mafias. La operación Roraima-Mautana fue una operación que se llevó a cabo el año pasado para combatir los ilícitos ambientales por parte del Estado venezolano. Nosotros hicimos un cercano seguimiento de estas operaciones, realmente fuimos muy optimistas en cuanto a los resultados de la operación en su momento. Pensamos que se iba a hacer algo por primera vez, expulsaron a grupos irregulares, se saneó todo el Parque Nacional Yapacana, pero en este momento todo volvió a ser igual o peor. O sea, no sirvió de nada. Todas esas presiones políticas internacionales, todas las COP, la 28, la 27 y la 28, las exhortaciones del Foro Económico Mundial y además el financiamiento también de este mismo organismo hacia el gobierno de Venezuela para sanear su Amazonía, porque era un bioma de interés global, de interés mundial, no sirvió de nada. Entonces, esa operación fue una foto. Adelante. Y bueno, esto muy importante que quise aquí colarlo, que es lo siguiente, los pueblos indígenas ante el desafío de la globalización. Mis amigos, voy a comenzar esto con lo siguiente. Quien tenga una idea, quien tenga, digamos, en su imaginario de que los pueblos indígenas tienen que estar en su comunidad, con su guayuco, con su arco, con su flecha, con su curiara, por allí no son las cosas. Los indígenas en este momento, aunque reivindicándose en su cultura, también quieren y están integrados en el resto de la sociedad. O sea, con sus particularidades, con sus definiciones, con sus convicciones, pero también están en las universidades nacionales o extranjeras. Están, digamos, aportando desde a su comunidad desde otros escenarios que a lo mejor no los conocían sus abuelos, sus ancestros. Entonces, yo siempre relaciono esta visión con lo que inicié como una visión colonialista, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero es que los indígenas han perdido su cultura porque están en Puerto Ayacucho o están en Caracas estudiando tal o cual carrera. No, esto no, el hecho de que estén en estas otras actividades integrándose o interrelacionándose, más bien, no integrándose, interrelacionándose con el mundo exterior no significa que estén perdiendo su identidad.
Esa es una realidad en las comunidades indígenas de Puerto Ayacucho. Nosotros formamos parte de una red de defensores indígenas de jóvenes, todos, de mujeres, de hombres, de niños, universitarios, bachilleres, estudiantes, y bueno, ellos quieren integrarse, como les acabo de mencionar. Los indígenas, las economías emergentes como alternativas de sostenibilidad. Tenemos en la actualidad nosotros un proyecto modelo que es desarrollar turismo en comunidades indígenas. Lo estamos haciendo en el Alto Cataniapo. Nos ha ido excelentemente bien. Los indígenas integran la escuela, integran a las mujeres sabias, los indígenas integran a la sabiduría ancestral a través de sus chamanes, sus capitanes, integran a las demás autoridades de la comunidad al tema del turismo. Y los han hecho bien y además es un turismo sustentable porque es ecológico. Creo que por allí va un poco el futuro de los pueblos indígenas de la Amazonía, Orinoquía venezolana, ante todo ese dramático panorama que le presenté inicialmente. El turismo, la agroproducción y la investigación de la diversidad biológica son tres fórmulas que nosotros como GRIAM, como Grupo de Investigaciones de la Amazonía, estamos proponiendo a los pueblos indígenas, al país y al mundo, un poco para integrarnos a esa ecología, valga la redundancia, integral. Adelante. Adelante. Y por último, fíjense, retomar nuevamente el tema del territorio, retomar nuevamente el tema de personalizar las causas, las cosas que nosotros estamos haciendo en la Amazonía, no verlo como temas abstractos, no verlo como teorías, no verlo como algo muy lejano. La Amazonía es gente como esta. Berné Yavarí, el último chamán de la Amazonía, ya fallecido hace algunos años, hizo un gran trabajo de defensa territorial en su pueblo. Ronaldo y su esposa, que son docentes en la comunidad Betania de Topocho, en el norte de Puerto Ayacucho. Adeshogua y su madre en la comunidad Parimabé, gente real. Laureano en la comunidad del Alto Cataniapo, un navegante excelente que es el que nos lleva y nos trae cada vez que vamos a hacer trabajo. Miguel Rodríguez, otro navegante del Parguasa en el estado de Bolívar. Juanita, que es indígena Yanomami de Parimabé, es gente real, gente que existe. Y además gente con quien uno se siente comprometido en el trabajo porque uno cree que tiene o consideramos que tenemos un mandato de ellos para venir aquí y mostrar cosas que ellos no pueden mostrar porque seguramente ellos no tienen la posibilidad de tener este micrófono, de estar en este público, de estar aquí en la universidad para expresar su situación. Muchas gracias por todo, por su atención y esperemos que cada una de estas palabras, de cada uno de estos temas se pueda replicar a través de cada uno de ustedes. Adelante, lo último. Muchas gracias. A continuación, escucharemos la conferencia a cargo del padre Arturo Peraza, rector de la universidad. El padre Arturo es el actual rector de la Universidad Católica Andrés Bello desde marzo de 2023. Es sacerdote jesuita, abogado egresado de la UCAP y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela en el año 2008. Se desempeñó como vicerrector de la UCAP Guayana desde julio del 2017 hasta el 4 de marzo de 2023. Es experto en derechos humanos y conocedor de las situaciones de injusticia y daño ecológico debidos a la minería extractiva. Por favor, padre Peraza. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ayuda mucho todo el trabajo que ya hizo mi anterior ponente, porque en algunas cosas voy a tratar de no repetirme y tratar de circunscribirme a algunas ideas. En el caso nuestro, visto desde el lado del Estado Bolívar, porque es allí donde está la extensión de la Universidad Católica Andrés Bello, de la cual yo fui vicerrector durante 5 años, y en concreto, además, he seguido conectado con esa realidad, como después comentaremos. Hace 4 días atrás estuve en la comunidad de San Martín de Turumbá, que hace límite con Guyana. Entonces podremos narrar esa historia después, un poquito más adelante. Siguiente. Bien, esto es un ejercicio con
con la inteligencia artificial, porque además la pregunta se la hice a Mónica, y entonces, para ser preciso, le pregunté sobre qué es eso del arco minero del Orinoco, porque en nuestro caso, el arco minero del Orinoco supuestamente, efectivamente, se ejecuta en el marco de todo el área de la Orinoquia, o donde está el Orinoco, en la parte norte del estado Bolívar. Y ya ustedes verán que es suficientemente grande. El arco minero del Orinoco es un proyecto minero que fue creado en el año 2016 por el gobierno venezolano. La base legal es un decreto presidencial 2248, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 24 de febrero del 2016. Coincido con el colega de que ese decreto es nulo. ¿Por qué? Porque afecta unos parques que están decretados e incluso establecidos mediante ley. De tal forma que tú no puedes, mediante un decreto presidencial, revertir actos normativos de rango superior. Eso es de las cosas que a uno le explican al principio del juego en derecho, solo que en este caso, gracias, ellos simplemente decidieron que iban a hacer lo que creían. Lo lamentable del caso es que en cuanto a la ubicación de esos bloques mineros, estos están dispuestos en una extensa área del estado Bolívar que implica más de 111.843 kilómetros cuadrados. Son 4 bloques en general, prácticamente en todo el norte. Después uno puede hacer el dibujo, pero lo llamativo es que cuando uno ve el mapa de afectación, que creo que es la siguiente lámina, si no me equivoco, si uno ve esa lámina de afectación, ustedes van a notar algo, ¿no? Que es que en realidad la parte del Orinoco es la parte superior de ese cuadro lado verde, porque este marco es lo que uno entendería como la Panamazonia. Y esa Panamazonia que ustedes están viendo allí, todos esos y cada uno de esos punticos es una zona minera. Si ustedes ven cada uno de esos punticos de la zona minera, ustedes se van a dar cuenta que en la parte norte, que es justamente donde está el Orinoco, no es precisamente el área más afectada, aunque supuestamente es en donde se dieron las concesiones y los bloques, sino que la parte más afectada está hacia el sur de ese sector. Y si ustedes me dicen cosas como El Dorado, Las Claritas, El Callao, mismo San Martín de Turumbá, y las zonas hechas en la Gran Sabana incluyen el decreto del arco minero, la respuesta es no, igual que pasa en el estado de Amazonas. No están incluidas en ese decreto y son parques nacionales. Con lo que, además de que el decreto afecta a parques nacionales de manera que incide en una norma que debió haber más bien sido la contraria, porque la dirección debió haber sido la protección de esas áreas. Por el otro lado, los otros sectores que supuestamente no fueron afectados por el decreto son particularmente donde, como decía mi colega, más afectación hay en torno a la minería ilegal. Esto me lleva a lo siguiente. Bueno, ustedes verán que lo de la minería es en todos lados, o sea, toda la Amazonia está enmarcada dentro de un ejercicio de minería de distinto tipo, porque si hay algo que uno tendría que decir para comprender el problema minero, es que usted tiene distintos modelos de minería. Una cosa es cuando viene una empresa, normalmente las chinas, por cierto, y hacen una explotación masiva en términos de minería, pero es de carácter industrial. Eso tiene unos daños importantes, pero al menos hay una empresa detrás y una empresa tiene una lógica. Eso ocurre normalmente con estados como Perú, Bolivia, buena parte de Brasil, tienen este tipo de modelos. En cambio, en nuestra región concretamente, el modelo de minería no es una minería industrial, sino fundamentalmente una estructura de minería ilegal establecida por grupos que, bueno, que hacen minería a cielo abierto, y el carácter destructivo de esa minería es mucho mayor que el que tiene la minería industrial, que ya es grave de suyo. O sea, nadie está tratando de rebajar el tema de la minería industrial como si fuera de menor monta. Pero normalmente las empresas tienen algún tipo de responsabilidad, que algún tipo de cuidado ejercen, en cambio en esta otra no hay la más mínimo cuidado. Y de hecho,
los mecanismos de control y de presencia de violencia a los que voy a hacer referencia son mucho más fuertes en los casos en donde tú estás frente al ejercicio de minería ilegal que cuando tú estás frente al ejercicio de empresas privadas, que también ejercen violencia, pero es una violencia que quizás es menos masiva y extendida que lo que voy a tratar de describir. Bueno, ¿cuáles son los problemas que uno ve en torno al arco minero? Y es una descripción muy rápida. Lo primero, ya no lo estaban mencionando, el tema de la deforestación. El estimado actualmente es que estamos hablando de 1 millón de hectáreas en Venezuela. Y probablemente Venezuela es el país en donde de forma más acelerada se está realizando procesos de deforestación. En otros lugares también, de toda la Amazonia, hay procesos de deforestación. Pero el lugar que más aceleradamente durante estos últimos años ha deforestado ha sido Venezuela. De hecho, ese mismo estudio mencionaba que 3 años atrás estábamos en 700.000 hectáreas. Hoy estamos en 1 millón de hectáreas. Eventualmente se espera que en 1 o 2 años será 1.200.000 o hasta 1.500.000 hectáreas. Eso significa que en 5 o 10 años duplicaremos el montaje de hectáreas de deforestación. Una segunda problema que ya no los mencionaban también es el tema de envenenamientos de ríos. El modo usual de vida de las comunidades indígenas, pero también de los criollos que están en la zona, obviamente estaba vinculado a la existencia de ríos. ¿Qué es lo que a uno le impacta cuando uno llega a comunidades tanto indígenas como si me dijeran Las Claritas, El Dorado o El Callao? Usted tiene un río, normalmente están al borde del río. Son ríos navegables, la mayoría de ellos. Ríos navegables bastante amplios, por cierto, bastante amplios. Europa moriría por cualquiera de esos ríos porque pues, serían ríos muy grandes para el concepto de un europeo, porque lo que tienen son chorritos. Cuando uno visita en Europa algunos ríos, no todos, pues normalmente lo que uno ve es una cosa como muy chiquita. Cuando uno se acostumbra a modelos tipo Orinoco, Caroní y demás, a uno le parece como chiquito lo otro que ves allí. Pero, y cualquiera de estos, el Yurari, por ejemplo, que atraviesa prácticamente todo lo que es El Dorado, Las Claritas, llega hasta ese borde que es justamente el que hace borde con Guyana, con la comunidad de San Martín de Turumbá, y se mete hacia la zona de Guyana. Todo ese río es navegable ampliamente. ¿Qué pasa? Usted no puede pescar ni por error allí, porque está totalmente envenenado por mercurio. La presencia de mercurio usted no la puede eliminar por ningún mecanismo de filtraje del agua. No existe forma ni manera por ahora con la tecnología que dispone la humanidad para sacar el mercurio de donde está. De hecho, el otro problema es que los peces sí se contaminan de mercurio. Y esos peces que se contaminan de mercurio, si a usted se le ocurre comérselos, el que va a terminar contaminado de mercurio es usted, con los efectos de salud que ya se acaban de mencionar. Llamativamente, aunque hay señalamientos de qué es lo que significa el efecto del mercurio, el estudio, particularmente la afectación de fetos, es muy pequeña. Después, quizás hay algún comentario que tengo que hacer, pero lo vamos a dejar para la conversación. Los indígenas tradicionalmente están en su cultura, el tema de la pesca es un tema central. Y una cosa llamativa es que ahorita lo único que hacen es traslado de lancha, de aquí para allá, de allá para acá, pero pesca yo no vi, no observé. Lo que veía era traslado de personal. Tercero, obviamente la pérdida de biodiversidad. Y en esto hay un tema que hay que señalar extra a lo que ya señalaba mi colega. Europa tiene una bolsa gigantesca de fondos que supuestamente debería estar en función de financiar el tema de la huella de carbono. Y esto significaría que bosques que usted conserva o que usted mantiene deberían significar un aporte por parte de Europa, fundamentalmente quien ha creado esta bolsa, pero también los países más desarrollados, en términos de poder financiar el sostenimiento de la biodiversidad en el otro sector. La verdad es que el Estado venezolano ha mostrado cero interés en este punto. Así hay comunidades indígenas interesadas en un proyecto que significaría cómo yo conservo bosques, me constituyo en guarda de esos bosques
y en la medida en que yo guardo esos bosques, eso significa algún modelo de financiamiento del exterior, pero para eso se necesita una organización de la legislación venezolana a la cual el Estado venezolano no ha dado el más mínimo paso, aunque conocen efectivamente que existe este modelo de posibilidades. Junto con eso, tenemos el tema de la violencia. Segundo problema que yo tendría que mencionar, ya mencionaba la presencia de grupos armados. Para el Estado Bolívar, además de la presencia de la FARC-ELN, lo que más hay son grupos armados intravenezolanos. Usted puede hacer un elenco de nombres. El Fabio, el Abuelo, el Juancho. Sería interminable el número de nombres de sujetos vinculados a este efecto de la violencia. Este efecto de la violencia genera que digamos, el poder normativo y la regulación de la vida de las comunidades que están en esta zona no la hace el Estado venezolano, sino que la ejerce fundamentalmente estos grupos irregulares en territorios amplios. Eso es lo que me ha llevado a mí más de una vez a decir que nosotros estamos delante, si bien no de un Estado fallido, de lo que se llama un Estado en vías de ser Estado fallido. Y eso tiene que ver con que el Estado venezolano es incapaz de imponer una moneda, por ejemplo, en la zona, me imagino que también debe pasar en Amazonas lo mismo. La moneda es lo que llaman grama de oro, porque no se dice en español, sino en el término como lo utilizan los garimpeiros, grama, que es gramo, es portugués en el fondo. Entonces, se utiliza la grama como modo de pago de absolutamente todo. Si usted va al Dorado y usted pretende utilizar Wi-Fi, eso nos pasó directamente una vez quedamos accidentados, teníamos que comunicarnos, no servían las líneas, bueno, había Wi-Fi, un lugar en donde vendía Wi-Fi, llegamos con los dólares. Dijeron que no. Nosotros teníamos que ir a una casa de cambio, dejar los dólares, agarrar oro, ir al lugar a donde nos daban el wifi, tickets de wifi, 1 hora, entonces picaban la grama de oro, 1/10, con eso te daban el ticket para poder tener el wifi, para poderte comunicar, porque los que controlan el lugar no permiten que circule libremente el dólar, lo que puede circular es la grama de oro. Es un mecanismo de control, pero como eso, el control es en materia penal, en materia civil, en materia comercial, en materia de la vida de la gente, en la materia del territorio, en la materia de la educación. Ustedes no sé si saben, pero allá hay escuelas de fe y alegría. Esas escuelas de fe y alegría, los maestros son pagados por esos grupos que pagan una cantidad de gramas de oro a esos maestros para que se mantengan como maestros. Pero a la vez significa una suerte de obligación de no poderte retirar de la zona, ni poder cambiar de trabajo. Tú tienes que trabajar como maestro bajo las condiciones que te han impuesto de cantidad de gramas de oro que te van a dar por el trabajo. Evidentemente gana mucho más que cualquier otro maestro en cualquier otra zona. Lo que pasa es que en la zona también tienes que gastar en los mismos términos de grama de oro. Y por eso no es tanto cuanto uno se imagina. Una grama de oro vale $50, para que se hagan una idea de qué estamos hablando. Pero bueno, depende del lugar, 48, 43, 50, es igual que nuestro mercado cambiario. Y todo depende del día y la hora. Pero en general, uno puede imaginarse que vale $50 la grama de oro, pero $50 no son $50 de aquí. No funciona de la misma manera. Funciona de otra manera distinta. Y habría que meterse en la vida de la gente, y eso también funciona en las mismas comunidades indígenas. Bueno, entonces están todos estos grupos armados irregulares. Eso es como un pastel, además. ¿Qué es lo que pasó históricamente? Primero aparecieron los pranes, digamos que eran personas armadas que lograron control del territorio, eran locales fundamentalmente, gente que era de la localidad y que de alguna u otra forma se hizo con el control armado con base a pequeños grupos que ejercían la violencia como pasa en nuestros barrios o en nuestras comunidades de aquí de Caracas. En la medida que tú vas nombrando un gobernador en el estado Bolívar, que es a donde estoy haciendo referencia, o un jefe militar, este jefe militar y o gobernador, depende de cuán bien se entiendan o no, a su vez quieren el mismo control. Entonces, hubo un gobernador que decidió que la salida era traerse al ELN
otro decidió que era mejor traerse a la FARC, otro decidió que era mejor utilizar a los grupos armados de San Félix para poder controlar el territorio. Eso, por cierto, generó una masacre en la zona de la Gran Sabana, justamente eso que llamaron la Batalla de los Puentes. Eso no fue solamente en Colombia, eso pasó también del lado de la Gran Sabana y significó el asesinato en 2 comunidades indígenas, una masacre que nadie saca, de la cual nadie casi habla. Pero ocurrió ese día. Por cierto, estábamos recordando los 5 años. Hay un artículo de Clavel Rangel sobre el tema. Entonces, bueno, estos grupos se montan como un modelito de pastelito, porque no es que uno elimina al otro, lo elimina un poquito. Pero como este decía, regresan. Entonces, lo que usted tiene es una estructura de pastelito de grupos armados, que a veces se entienden, a veces no, a veces participan, a veces no, y cada grupo armado tiene su padrino, que es un miembro del gobierno. Entonces, usted va a oír nombres importantes que no voy a mencionar, porque además hay una grabación de por medio y es riesgoso para uno estar mencionando nombres, pero hay nombres de funcionarios militares, de funcionarios del gobierno o no funcionarios políticos importantes del gobierno que aparecen como padrinos, ya que el señor presidente nombró algún padrino en los distintos estados, más o menos podría funcionar la idea. Y además, si uno ve la película, se parece demasiado a la película El Padrino, porque usted tiene su territorio, su mina. Y esa mina, usted es padrino junto con otros, de tal manera que hay una estructura piramidal desde la base que controlan los hombres armados, más los jefes de esos hombres armados, pero que tienen que reportar hacia arriba. Y que en definitiva termina de explicar por qué tenemos tantas pistas de aterrizaje en toda la zona amazónica. Bueno, eso me pone delante de la Fuerza Armada y el grupo Gampo. Ese grupo Gampo supuestamente es Arco Minero del Orinoco. Y bueno, es igual, la Fuerza Armada también ejerce control y violencia en la zona, pero normalmente más como un mecanismo de alianza y silencio con los grupos armados. Es decir, yo mando a los grupos armados para que realicen el trabajo sucio que no puedo realizar yo. En algunos pocos casos, la Fuerza Armada se implica directamente, por eso el mecanismo Utana me impresionó mucho, porque no es lo normal. El mecanismo de limpieza en el Estado Bolívar es, usted manda a los grupos, ellos se pelean, se pegan tiros, como pasa en Caracas, y al final entran ellos como una suerte de salvadores de nada, porque en la realidad, en el fondo, lo único que tratan es de cobrar ventajas. Y por último está la Corporación Venezolana de Minería, que intenta ejercer control de mercado sobre la zona. Para poder ejercer minería en la zona, usted está obligado a comprarle los instrumentos a la Corporación Venezolana de Minería. Usted tiene que tener una autorización de la Corporación Venezolana de Minería. Usted tiene que reportar un porcentaje de lo que extrae a la Corporación Venezolana de Minería, de tal manera que ellos ejercen un control. Claro, la Fuerza Armada sirve de mecanismo y por lo menos yo en el Callao asistí a una escena que a mí me retrotrajo mentalmente a la película de Robin Hood, cuando el grupo del rey Ricardo va a cobrar los impuestos, ¿no? Y a palo limpio le sacan las cosas a las gallinitas. Yo no sé qué la gente dice. Además, hasta la película de Disney te podrías representar en la cabeza, solo que no era Disney y no eran gallinas. Pero era exactamente igual. Ellos llegan con un camión, agarran los sacos y se los llevan. Y después vienen los grupos armados, también llegan con un camión y se llevan otra cantidad de sacos. Y así sucesivamente al minero le queda un grupito de lo que pudo trabajar. El único que trabajó fue el minero. Todos los demás se beneficiaron de él. Y después hay nuevas estructuras de beneficio, que no voy a mencionar porque me iría muy largo. Siguiente. Está la violación a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Yo demarco 4 derechos fundamentalmente. Primero, el derecho a la identidad de esos pueblos. Eso significa que el Estado venezolano no está dando cedulación ni está identificando a esos pueblos o comunidades indígenas. Si usted no tiene identificación, obviamente el ejercicio de los derechos que están establecidos en la ley orgánica para pueblos y comunidades indígenas se hace inviable. Hay muchos límites para este proceso de identificación. Un segundo problema tiene que ver con las culturas y modos ancestrales de vida, de los que ya hizo mención mi antecesor. Un tercer problema muy importante tiene que ver con el problema de la demarcación de los territorios, un derecho reconocido constitucionalmente y legalmente, pero no realizado.
Entonces, el hecho es que ellos tienen sus autodemarcaciones. Ellos han dicho cuál era su territorio ancestral, pero el Estado venezolano lo que hace es lisa y llanamente guardar silencio. Posteriormente llega un grupo de criollos o de brasileños o de colombianos o de lo que venga, toma parte del territorio y lo que les dice es, bueno, pero yo tengo derecho a estar acá, como si ellos estuvieran pintados en la pared. Explicarles que ellos son los propietarios de ese territorio. Claro está, dentro de un marco de finalidades, la propiedad es propiedad colectiva y tiene unos fines, pero eso no hace que ellos estén pintados en la pared. Ante los demás, sí. Y el ejercicio de toda esta minería ilegal lo que supone es invasión a sus terrenos y a sus territorios ancestrales. Y esto es desconocido olímpicamente por el Estado venezolano e incluso más. La presencia de grupos militares en la zona, como el supuesto argumento de la seguridad, en el fondo lo único que termina es avalando la presencia de esos grupos mineros alternativos que están ocupando territorio dentro de las comunidades indígenas y los están expulsando. Y bueno, evidentemente, si no hay territorio, todo el tema de la autonomía y la jurisdicción indígena también queda profundamente cuestionada. No voy a entrar por razones de tiempo a cada uno de estos derechos particulares que tienen las comunidades, pero creo que cuando uno quiere hablar con el tema pueblos y comunidades indígenas, un tema importante es conocer la ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas. Después hay otras leyes, pero esta es clave. Y creo que hay que aprender a trabajar con ellos el tema de la conciencia de sus propios derechos, porque en la medida en que yo me he ido metiendo en las comunidades, y ese ha sido mi trabajo fundamentalmente, explicar la ley orgánica, explicar sus derechos y explicar la viabilidad o las rutas que tienen que utilizar para el ejercicio de esos derechos, lo que uno consigue es que hay mucho desconocimiento en la materia y eventualmente el Estado no tiene ningún interés que este tipo de conocimiento se transmita y se maneje. Por último, en la Universidad Católica, en la sede Guayana, si algo se ha trabajado de manera importante es el tema de la esclavitud moderna. Eso es una línea de investigación, se la van a conseguir en la página web del Centro de Derechos Humanos, donde ¿qué es lo que hemos definido? Bueno, todo el tema de la explotación laboral, especialmente la explotación sexual de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Ya estaba hablando mi antecesor en torno a esto y fundamentalmente también la explotación de indígenas, en particular la explotación sexual. Esta explotación de los grupos indígenas puede llegar al punto tal de que yo por alcohol puedo lograr que ellos trabajen en las minas, de tal manera que ni siquiera pago algo, sino que pago botellas de alcohol. Y sobre la base de eso subsisten. Depende del problema que tengan esas comunidades. Algo que yo tendría que decir es que los pueblos y comunidades indígenas quisieran de verdad transformar esa realidad y hay muchos líderes que tienen conciencia de la necesidad de la transformación de esa realidad. Están vinculados a grupos muy jóvenes. Efectivamente, nosotros por lo menos disponemos, a Dios gracias, de una chica que está estudiando en la universidad y con quien hemos tenido un contacto muy fuerte y nos ha abierto puertas importantes en varias comunidades. Pero esta idea de transformación que ellos tienen no necesariamente es acompañada colectivamente. También es verdad que dentro de las comunidades hay un problema de divisiones internas, de intereses particulares que explotan estos grupos y que eventualmente les sirve de base para lograr intereses particulares. También sobre eso de pronto puedo hacer narraciones, por ejemplo, el caso del amparo en Urellén. Eso fue un caso dramático que muestra el problema de cómo las divisiones internas efectivamente terminan rompiendo estructuras dentro de sus propias comunidades. Siguiente, y creo que con eso termino. Bueno, la misión internacional independiente para la determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela hizo un informe especial sobre el Estado Bolívar. Esto debería mencionarlo. Saben que esta misión de lo que se encarga fundamentalmente es de determinar aquellos hechos que fueron graves violaciones a los derechos humanos y que de alguna u otra manera comportarían delitos de lesa humanidad en la situación venezolana ocurrida en los años 2014-2017 a propósito de las protestas. Pero esa misma comisión que tiene ese mandato de investigar cuáles son los hechos ocurridos y qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, le produjo tal nivel de impacto lo que pasa en nuestra zona minera y específicamente en el Estado Bolívar, que levantó un informe particular sobre el Estado Bolívar y ojalá lo hagan sobre el Estado Amazonas,
En este caso lo hicieron sobre el Estado Bolívar. Y ellos decían, lo primero, la explotación minera es fundamentalmente para el beneficio de los militares y sectores de poder. Segundo, hay una gigantesca impunidad frente a los hechos de violencia, porque los sectores militares están interesados en que esos hechos de violencia continúen como mecanismo de sometimiento de la población que está allá adentro. Tercero, lo que decía mi compañero, presencia del ELN y otros grupos armados colombianos en la zona. Violencia contra los líderes indígenas que son sometidos y fundamentalmente todo este tema de la violencia sexual, que es fundamentalmente una violencia de género y que está presente dentro del Estado Bolívar. Por último, hay una última lámina y les dejé, y ojalá, bueno, después puedan acceder, la copia de algunas organizaciones en donde me faltó la de los compañeros de Amazonia, porque evidentemente el sector que estaba pensando yo era el Estado Bolívar, pero bueno, tienen a SS Orinoco, tienen al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, especialmente en su línea temática esclavitud moderna. Allí tienen un trabajo detallado de todos los modelos de esclavitud que se están dando en el Estado Bolívar en este momento. Un tercer informe es el informe que les estaba hablando de la misión internacional, y hay un detallado informe del año 22 sobre el Estado Bolívar y el tema de la minería. Y por último, hay un informe sobre los niveles de deforestación de bosques y sabanas en Venezuela que hace este grupo y que uno puede seguir para hacerse una idea de cuál es el proceso de deforestación al que estamos enfrentados. Por lo demás, uno ve los problemas, pero como decía mi compañero, es verdad, si uno quiere transformar esta realidad, la manera es acompañando a las mismas comunidades indígenas, fortaleciendo su cultura y sus procesos, porque son ellos los llamados fundamentalmente a ir llevando adelante con nuestra ayuda de la transformación que tiene que haber en ese contexto de realidad. Y claro que hay oportunidades económicas alternativas. Eventualmente ellos han pensado en eso. Lo que requerirían fundamentalmente es que hubiera gente, y yo sí creo que los religiosos tenemos una misión fundamental allí, de cómo acompañar el proceso de esas comunidades. Uno lamenta que, por ejemplo, el vicariato del Caroní, pues bueno, lo dejamos colectivamente los religiosos, debería decir, porque verlo como un problema de una congregación es una forma miope de ver el problema. Si nosotros nos diéramos cuenta que tenemos responsabilidades colectivas en una zona en donde siempre ejercimos misión, y lo digo porque también la misma responsabilidad la tenemos en la zona amazónica, en la zona del Delta y en otras zonas, creo que allí es en donde buena parte de lo que la Conver puede hacer como misión colectiva tendría gancho y tendría importancia en este momento, porque sería una forma de responder concretamente a lo que el Papa nos está invitando. Muchísimas gracias. A continuación tendrá lugar el diálogo entre los ponentes, que será moderado por Juan Salvador Pérez, quien es abogado de la UCAP, magíster en estudios políticos de la UNIMED, con especialización en negocios internacionales y estudios avanzados en teología en el ITER. En 2018 fue presidente y miembro de la Junta Directiva de la Organización Social Católica San Ignacio. Forma parte del sector social de la Compañía de Jesús en Venezuela y es actualmente director y editor de la revista SIC. Es miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, Centro de Estudios sobre Derecho Parlamentario y sobre los parlamentos en el ámbito nacional, estadal, municipal o internacional. Casado, padre de 3 hijos, vive en Caracas. Los invitamos a los dos ponentes y al moderador a pasar al estrado para que tenga lugar el diálogo. Ok, buenas tardes, ¿cómo están?
comencemos el diálogo. La idea es más o menos en el mismo periodo de tiempo de 20 minutos, tratar de hacer algunas preguntas y un poquito desarrollando las ideas que ustedes tuvieron en la presentación, ¿no? En el 2015 sale la encíclica Laudato Si. En el 2023, 8 años después, el año pasado, marzo, en marzo, en mayo, creo, Francisco saca nuevamente una encíclica, como tú lo comentabas, pues, ¿no? En ese mismo orden, que es la Laudate Deum. Hay un número particular, el 202, de esa encíclica, que dice, es prácticamente un regaño. Dice, alaben a Dios, es el nombre de esta carta, dice Francisco, porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. Yo le quisiera preguntar a Luis y al rector Peraza, ¿dónde está Dios en San Martín de Turumbán? ¿Y dónde está Dios en el Alto Cataniapo? Adelante. Bueno, yo creo que jugando un poco o tomando un poco las palabras del mismo Santo Papa, que reconoce, digamos, los dioses indígenas como manifestación de sus culturas ancestrales. Yo creo que el dios en esos sectores del Alto Cataniapo, del Alto Ventuari, del Alto Parguasa, del Alto Orinoco, de Manapiare, de Río Negro y de tantas zonas donde uno tiene, en el caso mío, 20 años transitando, está en la sabiduría que esos pueblos indígenas han sabido entender y a través de la cual han vivido el mayor legado de sus ancestros para resistir en la mayoría de los casos, pero sobre todo también para ser felices. No solamente sobreviven, sino que también viven y son felices. Y lo digo por experiencia propia, por casos concretos. Yo recuerdo que cada vez que voy a la comunidad Betania Topocho, donde está uno de nuestros promotores indígenas, de la red de defensores indígenas, llega de su faena él, pero como él, los 1.300 habitantes de esa comunidad. A las 5 o 6 de la tarde llegan de su faena de trabajo de agricultura, de piña, topocho, mapuey y otros tubérculos. Y al pasar una hora se reúnen todos a cantar sus relatos a través de la música, pues, sus relatos a través de la música, sus pesares, sus vicisitudes, las situaciones difíciles a través de la música. Yo creo que ahí está el Dios, porque eso los mantiene vivos. Y además a través de una fortaleza inquebrantable. Yo me sorprendo gratamente y lo tomo como modelo de vida que a pesar de todos los ataques reales, no amenazas, ataques reales sobre sus pueblos indígenas, mira, tan incolume su cultura. Increíble entonces, yo creo que ahí está el Dios que los protege cada día. Eh, Desde donde tú preguntabas, quizás debo empezar por pequeñas narraciones. Eh, Cuando llegamos a la comunidad de San Martín de Turumbá, llegamos a casa de esta chica indígena que dijo que está ya, gracias a Dios, terminando su último semestre de Derecho en la Universidad Católica, pero en la sede de Guayana. Ella es acahuayo y Pemón. El papá era acahuayo, vivía en esa comunidad de San Martín. La mamá es Pemón, vive en la comunidad del Vapor, como a 20 minutos del Dorado, en el mismo río, en realidad. Y ella intentó ir por el camino que tradicionalmente ella había usado todo el tiempo, a visitar la tumba de su papá, que fue asesinado por los grupos estos armados irregulares, porque el señor era líder comunitario indígena y bueno, en algún momento se enfrentó y terminó asesinado. No pudo pasar porque ahora es una zona de seguridad. Una zona de seguridad que se llevó por delante además el conuco de la abuelita, que estaba llorando porque ese era su conuco. Y además los sobrinos ahora están dedicados a la minería y no les interesa sembrar conuco, pero la abuelita sí quiere sembrar conuco. Y bueno, ella fue allá a reclamarles, entre otras cosas, dos cosas. La primera es, ¿cómo es posible que hayamos dejado que los militares nos quitaran nuestros caminos? Y es el camino que va
a la tumba, al cementerio, al lugar donde están nuestros ancestros. Lo segundo que ella les reclamaba era, bueno, ¿y cómo es posible que no hayan ayudado a la abuela a sembrar el conuco? Y era como crear conciencia desde la propia familia de una estructura que se ha ido quebrando o se ha ido fracturando. Ella fue allá con la idea, junto con nosotros, con la idea de justamente explicarle a la comunidad el tema de lo que ella ha aprendido en la universidad, que no solamente ha sido derecho en género, sino que entre este servidor y otra docente que es especialista en el tema de ley de pueblos y comunidades indígenas y demarcación de territorio, pues nos dedicamos a darle un taller a los 3 indígenas que teníamos para que pudieran ir entendiendo esos derechos y pudieran ser transmisores. Y la idea justamente es que ella lo pudiera hacer. Yo creo que en la medida en que hay gente que cree que ellos son dueños y señores de la vida de los demás, efectivamente se fractura la vida de la gente, la cultura de la gente, y generas esa situación de dolor en la gente que se encuentra inerme frente al acto. Pero después también es verdad que aparecen estos otros personajes que además cuando ella se metió en la universidad fue muy llamativo, ella se metió porque ella quería estudiar criminología y penal para vengar a su padre. Ese fue el motivo que ella contó en el primer semestre. Y progresivamente el trabajo de conciencia y de darse cuenta de qué era lo que la historia le pedía, la transformó en una potencial líder que puede entender cuáles son los derechos de sus comunidades y qué cosa puede transformar. Y esa autoconciencia que ella ha ido adquiriendo, ahora quiere llevarla a su propia comunidad y quiere transformar esa comunidad. Entonces, se transforma de una historia de muerte en una historia de vida. Nadie está negando que en el arco minero y en lo que significa todo este territorio hay historias de muerte, pero en medio de la muerte uno descubre que van saliendo flores, flores que son oportunidades y oportunidades que uno lo que tiene que hacer es saberlas acompañar y potenciar para ver si existe un camino para la vida. Gracias a los dos. Justamente en esa línea, Arturo, esta es una pregunta para ti, Luis. Los rostros, dice el rostro de Cristo, ¿no? Y tu última lámina, o la penúltima lámina, eran varios rostros ¿no? de amigos tuyos con nombre, apellido, los conoces bien. Esos rostros, tú decías que habría que tratar de buscar la forma de que el indígena se globalice y tenga la posibilidad de tener un desarrollo integral, muy en la línea de Laudato Si, pero ¿no? ¿Cómo se integran? ¿Y cómo se protegen esa cultura? O sea, ¿cómo se integran ellos sin perder su cultura y cómo se protege su cultura? Bien, bueno, en términos formales, como no me gusta hacer, a pesar de que mi formación es en el área del derecho, se integra a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, capítulo 8, Derechos Indígenas. Y ahí dice, o mejor dicho, mucho antes, en este capítulo se desarrolla, pero antes, en el preámbulo, dice que somos un Estado multiétnico y pluricultural. Esto significa que debe haber primero un reconocimiento. Formalmente lo hay, constitucionalmente lo hay, legalmente lo hay, pero queda de parte de nosotros ya a nivel ético, ya desde el llamado de la iglesia, como lo dicen los documentos pontificios, donde menciona mucho el concepto de la ética hacia una ecología integral, queda de parte de nosotros ese respeto o ese reconocimiento y respeto de esa diversidad cultural que hay en el sur de Venezuela. No estamos solos aquí en Venezuela y en el mundo. Hay muchas culturas, las indígenas y otras también, afrodescendientes, entre otras. Entonces creo que por ahí comienza, porque cuando respetas la identidad del otro, la cultura del otro, pues creo que puede haber una integración de los indígenas a esta globalización. Lo dije y siempre trato en lo posible de ser lo más explicativo posible. El hecho de que un indígena, y lo digo en términos concretos, no por teorías abstractas, el hecho de que mis amigos indígenas hoy día estén en Puerto Ayacucho escuchando otra música o disfrutando de cosas que alguien pudiera decir que es solamente exclusivo del pensamiento occidental, no lo hace extraño a su cultura. Si se tienen bien fundadas las convicciones culturales de estos pueblos indígenas, pues esa integración puede hacerse sin traumas. Arturo, tú como comentaste,
que a través de la universidad, sobre todo en las comunidades, se ha hecho todo un trabajo de, digamos, de eh, dar a conocer los derechos humanos. ¿Cómo reciben esa noticia en esa comunidad? Fíjate que para mí, en principio, con los ojos abiertos diciendo, nos han quitado la ceguera. Eso es una cosa que ocurre casi todas las veces que he ido. Eso incluso ocurrió esta vez. La gente que estuvo allí decía cómo era que no veíamos esto. No, porque el problema no es enunciado de derechos, sino cómo entender que lo que les está pasando no debería pasar, que deberían tener mecanismos para reclamar eso que está pasando y que eventualmente hay cosas que les están diciendo que son mentiras, que son engaños. Por poner uno en concreto, una de las señoras me preguntaba ahorita ya en San Martín, aquello de, bueno, pero es que ellos dicen que, se entienden los mineros, que ellos son venezolanos y ellos tienen derecho a pasar por donde sea. Y yo le dije, bueno, libre tránsito tienen, pero ocupar un territorio es otra cosa. Usted puede pasar. Nadie le está diciendo que no. En Venezuela hay libre tránsito. Pero una cosa es que yo pase libre tránsito y otra cosa es que yo ocupe un lugar y empiece a explotar el lugar como si eso fuera tierra de nadie. Porque el indígena debe ser que está pintado en la pared y no existe. Y lo que yo debo decirles es que usted existe, su comunidad existe y ustedes tienen derechos. Y entonces viene el tema de decir, bueno, pero no nos han reconocido el territorio porque nadie ha reconocido la demarcación. Y yo le digo, bueno, que el Estado venezolano no cumpla, no hace que tú no tengas derecho. La obligación es del Estado venezolano de cumplir ese derecho. En la medida en que tú hiciste lo que tenías que hacer, que era autodemarcar tu territorio y definir tu espacio, ya eso genera un derecho natural, un derecho que tú tienes a ese territorio del cual tú eres propietario colectivamente, no de forma individual, con unos mecanismos de protección, de vida tradicional, etcétera, que deberían aplicar efectivamente. E incluso en el caso de la minería tradicional, que no es eso que estamos viendo ahorita, por cierto. Pero eso genera unos derechos y el Estado venezolano no puede alegar su incumplimiento para quitarte el derecho que tú tienes. Eso sería el culmen de que yo diga, no, yo no pago y por tanto tú no tienes derecho a cobrar. Bueno, hermano, claro que tengo todo el derecho del mundo y no puedes tú quitarme el derecho como el derecho a autodeterminación, autoderecho de jurisdicción, derecho de identidad, derecho a mi propia cultura y las afectaciones que eso ha generado. Vuelvo a insistir, comunidades que estaban acostumbradas a la pesca y a la caza, hoy en día no pueden ejercer ni A ni B, porque los animales de caza han salido espantados en virtud de la cantidad de, digamos, de deforestación y el ruido que genera la minería, y por el otro lado los peces, pues no puedes consumir eso. O si los consumes, te envenena. Y de hecho, la cantidad de mercurio medido en pelo en comunidades indígenas está mucho más allá del nivel tolerable que ha definido la ciencia para una persona. ¿Qué termina siendo esto? Por ejemplo, una de las cosas es la afectación a los fetos. Eventualmente empiezas a ver más casos de Asperger y casos de autismo que no se explican numéricamente porque no existía un número tal como hoy en día uno está viendo, no solo en comunidades indígenas, sino también en comunidades criollas. Usted va a Puerto Ordaz y el número de casos que hay hoy en día de niños Asperger y de niños autistas es mucho mayor que lo que existió históricamente y cada vez va más en aumento. Y lo que no se quiere decir es que el tema es el mercurio, que viene justamente de la explotación minera. En ese fondo, tú lo que estás es dañando la vida de la gente. Y creo que eso es lo que tendríamos que decirnos, la verdad de lo que está ocurriendo y las obligaciones que tiene el Estado que no las está cumpliendo. Ya nos quedan 2 minutos, sí, un poquito menos de 5 minutos. Una última pregunta para los dos. Sí. Viendo esta realidad amazónica venezolana, ¿desde cuándo tú no venías a Caracas, Luis? Recientemente vine a una actividad en el Goethe Institute para hablar de Amazonía justamente, pero antes, desde un año que no venía. Es que me gustaría que aprovecharas la audiencia para un mensaje ya en clave de buena noticia de ambos, ¿no? Bueno, yo siempre hoy vine a hablar de cosas muy crudas,
yo normalmente normalmente cuando me invitan para actividades es para hablar de potencialidades, para hablar de las Amazonía, Orinoquía, pueblos indígenas de vanguardia, para hablar de alternativas, para hablar de proyectos sustentables. Yo pocas veces eh, me invitan para hablar de cosas tan crudas que es importante hacerlo, pero nosotros lo abordamos desde otra estrategia, ¿ok? Desde lo positivo. En este caso, entonces retomo, digamos, mi condición normal, persona que habla siempre de las potencialidades. Yo digo que la mayor riqueza, y perdónenme la inmodestia, yo nací, crecí, me desarrollé en Puerto Ayacucho, pero las mayores riquezas que hay en el estado, en Venezuela, en el país, están en el sur del río Orinoco, en el sur del río Orinoco, digo, del Tamacuro, pasando por Bolívar, pasando por el estado Amazonas, hasta allá, hasta la frontera entre Brasil y Colombia en San Carlos de Río Negro. Todo, riqueza a nivel cultural. Estamos hablando de que entre Bolívar, Amazonas y del Tamacuro hay aproximadamente 32 pueblos indígenas, 32 culturas distintas, 32 formas de ver el universo, la cosmogonía, de ver la vida, la muerte, la resurrección, de ver el paisaje, digamos, la naturaleza, el entorno natural. Eso es algo rico. Eso es algo muy rico, eso es algo que no tiene valor económico, monetario. Yo tuve la suerte de que, bueno, yo nací literalmente en las riberas del río Orinoco, tanto así, tan literal que cuando crecía el río, yo no podía salir al patio porque estaba inundado, mi casa del río Orinoco. Entonces salíamos a jugar a un muro blanco que estaba ahí en el río Orinoco y hoy que tengo conciencia, ese muro blanco era un hito fronterizo que me dividía entre Colombia y Venezuela. O sea, uno nació bajo esa riqueza de integración económica, cultural, entre esos dos países. Entonces, yo creo que hay que mirar a la Amazonía venezolana y a la Orinoquía y a los pueblos indígenas desde lo positivo y no desde estos datos tan grotescos que hoy vinimos a presentar, que nosotros vinimos a presentar. Entonces, la Amazonía hay que verla así, desde el turismo, desde la investigación de la diversidad biológica. Quisiera, como decía el rector, cualquier país de Europa, de Estados Unidos o de país, país primermundista, tener un río tan importante y una biodiversidad tan importante como la que tenemos en el sur de Venezuela. Lo que pasa es que, y perdónenme la expresión, hay que dejar, digamos, y esto es un mensaje para el gobierno, para quienes tienen el monopolio del poder, hay que dejar la flojera. O sea, hay que dejar la flojera. La Amazonía venezolana es el laboratorio biológico más importante del planeta Tierra, pero hay que trabajar sobre ello, bajo modelos sostenibles y con los pueblos indígenas. Es muy fácil ir para allá, para Amazonas, con una pala, con un taladro y sacar el oro y me voy y dejo nada más destrucción, desolación, desplazamiento, muertes y todo eso. Entonces hay que verla desde esa otra lógica, dejar la flojera y ver a la Amazonía como un polo de muchísima potencia, pero bajo un modelo de sostenibilidad y basado en valores propios. Y esos valores propios valores de la Amazonía, digo, valores de sus pueblos indígenas, son exactamente los mismos valores de la Iglesia Católica desarrollados en los dos documentos pontificios. Entonces ese es mi mensaje de la Amazonía, mi mensaje positivo sobre la Amazonía orinoquía venezolana y sus pueblos indígenas. Yo diría dos cosas, ¿no? Yo creo que en principio, creo que hay un trabajo ético, jurídico, que tiene que ver con la justicia medioambiental, social, internacional, en la que ha estado el Papa Juan Pablo no sé, sino Francisco, en las dos encíclicas que ha lanzado. Y eso de alguna u otra manera significa cómo comprometer al norte enriquecido con los contextos del sur. E incluso el norte enriquecido también puede ser la capital de Caracas respecto de la capital de Venezuela, que es Caracas, frente al sur, que es bastante ignorado y explotado. Y muchos de los enriquecidos con el oro de la zona del sur están ubicados en esta ciudad capital. Entonces, creo que hay que demarcar un tema de justicia internacional que significa, bueno, cómo de alguna u otra manera asumo que parte de ese oxígeno que estoy respirando y de unas condiciones que permiten que el planeta pueda seguir existiendo están justamente en esta biomasa que tenemos allí de diversidad que eventualmente permite la existencia y cómo compensamos
y también entendemos que el trabajo de la preservación del medio ambiente es un trabajo. Es un trabajo que tiene que ser de alguna u otra manera compensado y que el sostenimiento de esos modelos culturales que permiten mantener esa biomasa porque respetan el medio ambiente y conviven con ese medio ambiente porque lo han hecho de manera tradicional, requieren también estructuras de compensación que les permitan superar condiciones de miseria e integrarlos desde su cultura de manera inteligente a la globalización, porque la globalización sigue siendo una realidad, pero con respeto a cada una de las identidades que están allí. Y eso supone un compromiso económico. Y es parte de lo que necesitaría trabajar el Estado venezolano y necesita trabajar la sociedad internacional. Esta es una, digamos, primera dimensión en la que yo hablaría. Después hay una segunda dimensión que me parece que también tiene importancia y es qué alternativas económicas que puedan servir de desarrollo dentro de los pueblos y comunidades indígenas podemos ofrecer que signifiquen diálogo entre la cultura occidental criolla y la cultura indígena, que signifique respeto a sus modos culturales, pero también acercamiento y procesos económicos que puedan ser enriquecedores para ambos sectores. El turismo puede ser uno de ellos si se sabe respetar los modos y maneras en los que yo me puedo acercar a esas comunidades respetando sus formas, sus tradiciones, sus maneras y poder estar allí. Cuando usted quiere entrar a una comunidad indígena, lo primero que usted tiene que hacer es pedirle permiso al capitán. Usted no puede entrar a la comunidad sin ese permiso. Y es parte de un contexto de autorizaciones y permisos que respetan los modos y maneras que tienen ellos de vivir, pero eso no significa que no podemos acercarnos y que no podría haber una interacción inteligente e interesante. Aquí no quisiera cerrar sin terminar el trabajo que, por ejemplo, hicieron los hermanos capuchinos en Camarata. Quizás no fue lo ideal, pero a mí me llamó la atención y debo narrar lo que yo vi. Eso fue en marzo, justamente cerrando el ciclo de Guayana, me fui para allá a hacer exactamente lo mismo, aplicar derecho, pam. Y entonces, en esa comunidad queda al sur de la Ollantepuy, es decir, del otro lado de donde queda el Salto Ángel y de donde queda Canaima. Pero es el mismo, o sea, tú ves el mismo Ollantepuy, pero lo ves del otro lado. Y en esa comunidad, digamos, los religiosos, ¿qué fue lo que hicieron? Desarrollaron en esa zona, es una zona plana, absolutamente llana, porque es parte de la Gran Sabana, y desarrollaron ganadería. Con el agua que cae desde la Yantepuy, crearon una pequeña represa y pusieron una turbina que le permitía electricidad a esa comunidad. También hicieron unos regadíos y entonces podían sembrar, en este caso me dijeron y me contaron arroz, era lo que tenían y tenían una gran cantidad de hectáreas de arroz que hacía suficientemente autosustentable esa comunidad, incluso rica, habría que decirlo. La verdad es que de todos modos la transferencia de un modelo cultural de producción ganadera, agrícola, no se adapta totalmente a los modelos indígenas, al final puede tener fallas y de hecho yo lo que me conseguí es con que, bueno, la represa estaba haciendo aguas porque estaba medio rota, no se sabía qué hacer y Corpelec claro que no le iba a parar, el ganado pues no está y el arroz tampoco. Y lo que queda son los cultivos tradicionales, pero al fin uno termina pensando, bueno, quizás esta interacción no fue todo lo dialogada que debió haber sido, pero sí creo que hubo una preocupación por hacer posible un modelo que efectivamente permitiera la autosustentabilidad de la comunidad. Y creo que si logramos mecanismos de comunicación más respetuosos y mejor elaborados, eventualmente sí podríamos lograr a desarrollar un modelo efectivamente productivo que genere autosustentabilidad para la comunidad y proyección de contacto económico con todo el occidente y con todo, digamos, con las demás culturas que formamos este planeta. Muchas gracias. Luis, rector, muchísimas gracias. Caballeros, hemos cumplido con el tiempo. Muchas gracias a la audiencia. Muchas gracias a los ponentes y al moderador. A continuación, antes de las próximas indicaciones, el profesor Jesús Hernández quiere dirigirles la palabra. Por favor, Jesús.
Buenas tardes. Solo un minuto. Tengo, lo pueden ver, la revista ITER Teología que recoge en el año enero-diciembre de 2021 justo las conferencias de la Semana Teológica pasada, la sinodalidad, ¿sí? Y el último número, que ustedes ven y que se verá ya en papel, el número 83, porque la revista pasará a ser digitalizada. Están a la venta. Solo he traído dos, tengo más cerquita en un sitio escondida. Si se lo digo, van y pasará lo que nos han contado aquí, porque casi me dejan desforestado de lo que he oído. Sí. Tengo más, pero solo he traído dos para que las vean. Y no es problema, si las quieren. Pero eso sí, $5 cada una. Den gracias que no es en grama, es en dólares, de aquí de Caracas. Y entonces, pues, si las quieren para hoy, se las traigo ya. ¿Las quieren para mañana? Tranquilo, yo tengo también un papelito aquí, apunto quién la quiere y espero que me traiga el dinero y yo le doy la revista. Tenemos 3 días para hacerlo, incluido hoy. Eso era todo, gracias, Tepedino. Ahora usted tiene unas instrucciones. Levántanos el ánimo, porque Dios. Bien, a continuación tendrán lugar las mesas de trabajo en las cuales también se encuentra el refrigerio. Es decir, no hay refrigerio sin trabajo. El personal de protocolo los va a guiar. Eso va a tener lugar en el módulo 3, en el piso 2. Buenas tardes. Muchas gracias.